En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la novela Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, y vamos a referirnos aquí al capítulo 11 de la tercera y última parte. Este capítulo se titula Luz en la caverna, por si quieren leerlo y si pueden dirigirse directamente a él y a la lectura de la novela. Este capítulo, Luz en la caverna, es una secuencia literaria, un fragmento literario que nos dice claramente algo muy importante sobre todo en este siglo XXI, en estos tiempos en los que vivimos. Aunque la novela se publica en 1929, es de una actualidad prodigiosa. Como todo lo que contiene la literatura, una obra es verdaderamente literaria cuando es más actual que la prensa digital del día. Y esta novela, Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, de 1929, es sumamente actual. ¿Y qué nos dice este capítulo? Este capítulo que se titula Luz en la caverna, el capítulo número 11 de la tercera parte, nos dice algo muy importante, que la exhibición de sentimientos es una forma de disimular la impotencia, que la demostración de sentimientos, la publicación de sentimientos, la pérdida de intimidad con los sentimientos, es una manera de disimular la impotencia, es una manera de enmascarar la incapacidad de acción. Dicho de otra manera, cuando alguien no tiene capacidad para actuar, en lugar de responder con hechos, exhibe sentimientos, responde con sentimientos que naturalmente no van a ninguna parte, pero que reemplazan, desde el punto de vista de las posibilidades de la comunicación humana, la incapacidad que tiene el ser humano para reaccionar ante la adversidad y ante una realidad que constituye para él un obstáculo en la vida. Porque la pregunta clave es ¿cuál es tu realidad? La realidad no es tuya, la realidad es el mundo en el que vives. De tal manera que si conviertes el mundo en el que vives en una realidad tuya y particular, lo más probable es que seas un idealista y no lo sepas, y que como consecuencia de ese idealismo que practicas, empiezas a adquirir o a desarrollar un problema de relación con la realidad, de tal manera que comienzas a construir un mundo ideal y enemigo de la realidad, que te convierte en primer lugar en incompatible con lo que te rodea y en segundo lugar en alguien incompatible contigo mismo. Este capítulo, Luz en la caverna, lo que representa sobre todo es el alcance de una posible esperanza, de una luz al final del túnel, de una luz en la caverna, de una luz al final de esa caverna de la que los protagonistas parecen salir, porque tocan fondo, y cuando toca fondo una realidad, una persona está en el máximo de posibilidades de salir del atolladero, pero claro, a costa de haber llegado al extremo. Si se sobrevive al extremo, hay cierta posibilidad de supervivencia. En caso contrario, se fracasa, se sucumbe y, en definitiva, se sale de la circulación. Vamos a examinar, por lo tanto, este capítulo y vamos a leer algunos de los fragmentos decisivos que hay en este capítulo, pero ya digo que la literatura siempre ayuda. Ese pareado que es algo más que una mera figura retórica o que un mero lema publicitario. La literatura siempre ayuda, la literatura es el mejor psiquiatra que tenemos. Y en esta secuencia, la luz en la caverna, la esperanza ante la esperanza posible, la esperanza real, no ideal, ante las adversidades es enormemente revelador. Pero subrayo esta idea constante del capítulo. Cuando alguien responde con sentimientos es porque no puede responder con hechos, es porque con frecuencia la inteligencia de la que dispone no le capacita para actuar de forma suficientemente contestataria, de forma suficientemente eficaz a la adversidad a la que se enfrenta, a la adversidad que tiene delante. Este capítulo nos cita al ser humano, cita a cada uno de nosotros con la adversidad física, con los problemas físicos, los problemas que físicamente impiden desarrollar nuestra libertad, lo que hemos denominado en la crítica de la razón literaria la libertad genitiva, la libertad de acción, la libertad de hacer algo, de pensar algo. Para pensar es necesario tener un cerebro capacitado para pensar. Un cerebro capacitado solo para sentir es un cerebro inhabilitado para articular pensamientos, de tal manera que si la inteligencia se reduce a las emociones, esa inteligencia no es ni siquiera inteligencia emocional, son emociones sin inteligencia, en definitiva. Pero esto es algo más que un juego de palabras. Por otro lado, este capítulo tiene una cita con la psicología. Ya digo que las grandes obras literarias son siempre grandes lecciones de psicología. Los grandes maestros de la psicología
están en la literatura, son indudablemente, básicamente, las prostitutas, los delincuentes y los locos. Esos son los tres grandes maestros de la psicología universal. Son tres figuras que enseñan más psicología que cualquier profesor de psicología de cualquier universidad. Quienes han enseñado psicología a los psicólogos y a los psiquiatras son los locos, las prostitutas y los criminales. Son las principales figuras de la psicología universal. Son verdaderamente los tres grandes maestros de la historia de la psicología y de la psicología actual: prostitutas, psicópatas y criminales. Estos son, insisto, los tres grandes maestros. En esta novela no aparecen prostitutas, no aparecen, bueno, locos, hasta cierto punto sí aparecen, porque realmente doña Bárbara no es una persona a la que se la pueda considerar como símbolo de cordura. Doña Bárbara es de un narcisismo feroz, es de un narcisismo superlativo, es casi, bueno, teocrática diríamos, pero ella es una auténtica diosa, es una auténtica divinidad. Desde el punto de vista del ejercicio del poder, es un monstruo realmente, y claro, presenta rasgos psicopáticos bastante poderosos, bastante notables. Y luego la novela, pues evidentemente, está saturada de criminales, por supuesto, y solo sobreviven aquellos que dominan la psicología propia y la psicología ajena. Es decir, los que son muy conscientes de la realidad en la que viven y la controlan, no solo para sí mismos psicológicamente, sino también para los demás, porque dominar a los demás es sobre todo dominarlos psicológicamente para que no se revuelvan físicamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este capítulo? Pues en este capítulo, para que se hagan ustedes una composición de lugar, lo que vamos a ver inmediatamente son una serie de citas textuales, pero para que se hagan la idea de lo que es la composición del lugar, para que vean el espacio en el que nos encontramos, la situación es la siguiente. El protagonista, Santos Luzardo, y uno de sus empleados llamado Pajarote con ese diminutivo de Quijote, Ricote, es decir, ese aumentativo casi displicente, Pajarote, de gran pájaro, acaban de matar a una persona. No se sabe muy bien quién lo mató de los dos, si Santos Luzardo, que no ha matado a nadie y se jacta de ser la inocencia personificada, o su empleado Pajarote, su peón Pajarote, que ha servido en este caso también de guardaespaldas, porque tal vez Santos Luzardo por sí mismo habría sido abatido a tiros por la persona a la que se enfrentaba. Envuelven, insisto, de haber dado muerte a una persona que es un sicario de doña Bárbara, al cual doña Bárbara había enviado para matar a Santos Luzardo, indudablemente. Cuando regresan de entregarle el cadáver a doña Bárbara, pasan por una finca, por un auténtico estercolero en realidad, donde vive Lorenzo Barquero, que es un pariente de Santos Luzardo, que había sido marido, que había sido uno de los primeros cónyuges de doña Bárbara, y al cual doña Bárbara destrozó completamente, lo convierte en un auténtico pingajo, en un auténtico calandrajo, en un hombre entregado al alcohol, a la degeneración física, y muere. En ese momento muere. Precisamente cuando ellos, en la noche avanzada, pasan por la finca de Lorenzo Barquero, ven luz a unas horas totalmente intempestivas del conticinio y de la madrugada, de la noche muy entrada, de la avanzadísima nocturnancia, y se adentran en esa casa, y lo que se encuentran es una escena propia de la Piedad de Miguel Ángel, donde en lugar de la Virgen María dramatizando la muerte de su hijo, se encuentran a Marisela, la hija de doña Bárbara con Lorenzo Barquero, que acaricia ya el cuerpo muerto, el cadáver de su padre, totalmente destruido, deteriorado, ya el propio cadáver incluso, por un aspecto físico que ha sido el resultado pues, del alcohol y de una vida destruida enormemente, no solo por doña Bárbara, sino también por el representante estadounidense en Venezuela, por el maléfico, perverso y luzbelino
Mr. Danger, que es quien suministra alcohol para acabar con la vida de Lorenzo Barquero y de esta manera poder, en fin, abusar sexualmente de Marisela como un depredador sexual de esa criatura, de esa chiquilla. El caso es que Lorenzo Barquero y Pajarote, al ver esa luz encendida en la casa de Lorenzo Barquero, deciden entrar y lo que se encuentran es la Piedad de Miguel Ángel, representada por Marisela, acariciando el cuerpo ya fallecido de su padre, al cual sigue hablándole como si aún estuviera vivo y como si aún pudiera hacer que recuperara una salud imposible porque ya ha fallecido. La escena es patética, es realmente un dedo en la llaga de la tragedia humana, de cómo una hija absolutamente impotente, absolutamente vulnerable en todos los sentidos, hace de tripas corazón, defendiendo más allá de la realidad de la vida vivida, porque ya ha muerto, ya ha fallecido esa persona, la vida de un padre al que ya adora como un fetiche, como una divinidad fallecida, es casi la muerte de un dios para ella, en definitiva. Y esa es la escena tan dramática y tan trágica con la que se encuentran Santos Luzardo, el protagonista, y Pajarote, su peón, su empleado y guardaespaldas, después de haber matado a un sicario que pretendía matarlos, a ellos. De tal manera que fíjense de qué tipo de sociedad hablamos. Hablamos de la Venezuela que describe Rómulo Gallegos en 1929, de la herencia de Bolívar, en definitiva, de un mundo cuya geografía, cuyo sistema político fue destruido por Bolívar, al que se identifica con una independencia, pero claro, si la independencia es esto, no sabemos qué es la esclavitud realmente, porque si la herencia de la independencia es la barbarie, la verdad es que no sabemos si hemos salido, como suele decirse, de Guatemala para ir a Guatepeor. En realidad es una situación que no ha encontrado una solución a sus problemas. El caso es que la muerte de este sicario, al que llamaban el brujeador, a cargo de Pajarote y de Santos Luzardo, aún no se sabe muy bien de qué revólver, de qué arma salió la bala que mató a este sicario de Doña Bárbara, se dirimirá en este capítulo precisamente. Se encuentran con Marisela y ven la luz en la caverna, es decir, ven la salida del túnel de la vida, porque en este capítulo se impone emocionalmente una respuesta con sentimientos a problemas reales. Pero lo cierto es que aquí se ha dado una respuesta real a problemas reales. La literatura no responde solamente con sentimientos, salvo si es una mala literatura, porque una buena literatura no se construye solamente con sentimientos. Con sentimientos no se construye nada que tenga un valor especialmente duradero, porque los sentimientos son muy efímeros y cambian de un día para otro, de un momento a otro. Eso no significa realmente, la verdad es que no significa mucho. Lo que nos encontramos en este capítulo, ya les digo, vamos a leerlo, porque si cedemos la palabra al narrador, nos enteraremos con más nitidez, con la nitidez que la literatura ofrece y exige, de las ideas que aquí formalmente se objetivan en estos materiales literarios y de las que vamos a dar cuenta. La escena, fíjense que es la escena de la piedad de Miguel Ángel, de una hija hacia su padre fallecido, hacia el padre que ha muerto. Y advierte: acariciándolo así, lo había ayudado a bien morir, con tierno sostén de amor, y aunque hacía rato que la frente había dejado de sentir el suave contacto de la mano, todavía ésta prodigaba la filial caricia. Más que lo doloroso, la dramática vida que acababa de extinguirse, la miseria del cuadro y el llanto de la faz atribulada, lo que tocó el corazón de Luzardo cuando contempla esa escena extremadamente piadosa, trágicamente piadosa, fue lo que allí había de tierno, la mano acariciadora, la expresión de amor que tenían los ojos bañados en lágrimas, la ternura para la cual creyera incapacitada a Marisela. Se suponía que esta chiquilla, Marisela, que era una criatura completamente silvestre, que vivía casi como una loca en el monte, como una persona absolutamente montaraz, como una persona deshumanizada, despersonalizada, era incapaz, debido a su bravura y debido a la barbarie en la que fue educada, de sentimientos, de piedad y de amor hacia su propio padre.
pero de alguna manera este capítulo revela que el ser humano es innatamente piadoso, es por nacimiento, por elaboración de fábrica, sensible y que respeta enormemente los sentimientos humanos en todos los aspectos de la vida y en estos también. De tal manera que esa ternura para la cual creyeran incapacitada a Marisela se demuestra que no es así. Las apariencias siempre engañan, es algo que el barroco nos enseñó y que la Ilustración borró de la memoria humana y también de la inteligencia humana, pero las apariencias engañan siempre. Este es un lema del barroco que la Ilustración, insisto, borró de la enseñanza y de la educación, invocando de esta manera unos ideales que de ninguna manera se cumplen y sumiendo, de hecho, a los nuevos estudiantes desde el siglo XVIII hasta hoy en una vivencia completamente equivocada de la realidad. Solo el idealismo considera que las apariencias son la realidad. Esta es una percepción de la realidad completamente equivocada. Y Marisela exclama: «Se me murió papá», exclamó, con un acento desgarrador al ver a Santos, Luzardo, y cubriéndose el rostro con las manos, se echó de bruces en el suelo. Evidentemente la máxima vivencia de la impotencia es esta, este es tal vez el momento más trágico de toda la novela. Mantienen una conversación sobre la muerte, las condiciones en las que se produce la pérdida de la vida, la muerte de Lorenzo Barquero, y la literatura aplica aquí un silenciador, proyectando con una objetividad muy sesgada la mirada hacia la quietud de la noche, hacia el continio, hacia la nocturnancia de la noche, a la profundidad, el momento más absolutamente silencioso de la nocturnancia. Y se dice: separados por el chinchorro donde yacía aquel, una especie de hamaca, de sillón, permanecieron largo rato en silencio. Ya digo que cuando la literatura aplica un silenciador es porque hay que descansar de una fuerte intensidad. Es como el calderón en la música, pero el calderón del silencio de una redonda, podríamos decir. Afuera la luna brillaba sobre el palmar silencioso que se extendía en torno al rancho, inmóvil en la calma de la noche. Nótese cómo semánticamente se intensifica el estatismo del paisaje lunar, es un nocturno. Las acciones más reveladoras de la historia de la literatura han transcurrido siempre durante la noche. Inmóvil en la calma de la noche. Casi parece un verso, inmóvil en la calma de la noche. Es un verso en decasílabo, perfecto, podría encabezar un soneto. Inmóvil en la calma de la noche. Continúen ustedes con los 13 versos siguientes si son poetas. Inmóvil en la calma de la noche. Es un endecasílabo perfecto, es un endecasílabo con acento en segunda, en sexta y décima. Inmóvil en la calma de la noche. Y más allá se reflejaba en el remanso del tremedal. ¿Qué es el tremedal? El tremedal es una figura muy importante en este capítulo. El tremedal es un conjunto de aguas pantanosas. El tremedal es un pecinal, podríamos decir. Es un terreno tan extremadamente húmedo y pantanoso que a veces alguien podría hundirse en él. Son casi arenas movedizas. Un marjal, un tremedal, un pecinal son en cierto modo elementos sinónimos, palabras sinónimas que remiten a un terreno resbaladizo en el que alguien, por la humedad, por las condiciones extremadamente húmedas y a veces no siempre higiénicas, puede hundirse y puede realmente morir. Es un pecinal. El pecinal aparece también en Tirano Banderas, donde el hijo de Zacarías el Cruzado aparece ahogado en un charco de porquería, en la pecina, en un pecinal en definitiva. El marjal ya tiene una connotación de vegetación más enriquecedora, más asociable al vergel, pero términos como tremedal o pecinal, sobre todo pecinal, tienen ya un sentido extremadamente agresivo y peyorativo. De tal manera que este tremedal, en la profundidad de la noche, da al capítulo ante el cual estamos un sentido trágico extraordinariamente poderoso.
En aquel otro tremedal de la barbarie, nótese cómo el propio capítulo subraya la proyección bárbara del tremedal. El tremedal es una naturaleza indómita, es una naturaleza salvaje, agresiva, que tiene vida propia y cuya vida puede ser letal para la vida del ser humano si no lo domina. Es decir, es una expresión bárbara de la naturaleza, el otro tremedal de la barbarie que no perdona a quienes se arrojan a ella. Y él también era una víctima de la devoradora de hombres. Él en este caso es Santos Luzardo. Santos Luzardo se considera de alguna manera una víctima de Doña Bárbara porque se ve obligado a comportarse como un bárbaro, como un salvaje, como una fiera, debido precisamente a que se enfrenta a otra fiera, que se enfrenta a una persona bárbara, como su propio nombre indica, en la hipotiposis, esa figura retórica que sintéticamente es muy expresiva. Llamar a una mujer Doña Bárbara en una obra literaria, evidentemente, es usar a esa mujer como icono de la barbarie, como símbolo de la rudeza más violenta y más absoluta, enemiga de la civilización, que puede darse en una obra literaria que representa los valores de la civilización, los valores de la literatura frente a la barbarie. De tal manera que, evidentemente, lo que no se puede pretender es ir a la guerra con un palillo. No se puede alguien enfrentar a la barbarie con armas que no son igualmente demoledoras, porque a la barbarie no se la puede domesticar. Es decir, la barbarie exige la barbaridad para enfrentarse a ella y exige cometer actos extremadamente violentos, a veces incompatibles con la propia civilización, para afirmar lo que debería ser la civilización. Por lo tanto, en la plenitud no el mediodía, sino la medianoche, se subraya sobre todo la fuerza que tienen todos y cada uno de estos golpes imperativos auténticamente de la barbarie a los que se tiene que enfrentar una figura como Santos Luzardo. Y de hecho la barbarie siempre deja heridas absolutamente imborrables, absolutamente inolvidables, que comprometen cualquier estadio posterior de la civilización. Es decir, la imposición de la civilización exige la comisión de actos bárbaros, la ejecución de actos bárbaros que marcan definitivamente cualquier evolución posterior de esa civilización. Hasta cierto punto la barbarie es un acto humano inextinguible, inextirpable, pero el ser humano prefiere denominar a la civilización como si se llegara a ella, a ese estadio civilizado, sin haber atravesado nunca estadios propios de la barbarie. Pero esto es un idealismo más. Lo cierto es que, vista esta secuencia fundamental, lo que sí podemos indudablemente señalar en estos textos es que el capítulo representa la tragedia familiar. Una tragedia es un acontecimiento imprevisible y también irreversible. Es imprevisible porque si se pudiera prever no sería trágico, si se pudiera prever sería simplemente un drama. La muerte, de hecho, no es una tragedia, es un drama. No es una tragedia porque todos sabemos que vamos a morir. La muerte es trágica cuando se produce en condiciones que podrían haberse evitado. Una muerte trágica es una muerte que se produce en unas condiciones que, de haberse conocido, de haberse previsto, se habrían evitado. Sobre todo un accidente aéreo, ferroviario. Es decir, que si se conocen las previsiones de un posible accidente, el accidente se evita, porque se controlan esas previsiones. El problema es cuando un acontecimiento no se puede ver, no se puede prever, y alguien fallece como consecuencia de algo que, de haberse previsto, habría permitido evitar la muerte. Esto es lo que genuinamente es la tragedia. Cuando la tragedia cierra los ojos de la razón, cuando no permite a Edipo ver que elige el camino equivocado en su vida y se dirige a Tebas cuando debería ir a cualquier lugar menos a Tebas, y cuando por el camino se encuentra con un hombre al que, por una disputa de apártate tú que yo no me quiero apartar, lo mata, y en realidad ese hombre al que mata es su padre, y después cuando llega a Tebas y resuelve el enigma de la esfinge, se casa con la reina de Tebas, con Yocasta, que es en realidad su propia madre, engendrando 4 hijos, Antígona, Ismene, Teocles y Polinice, de tal forma que consuma un parricidio, consuma un incesto, es decir, un montón de barbaridades. Y desemboca
todo aquello en muchísimas tragedias, la peste de Tebas, etcétera, etcétera. Quiere decirse con esto que si un hecho es previsible, se puede evitar si desemboca en una tragedia. Pero si no se ve el desenlace, la muerte es trágica porque no se puede evitar, se sustrae a los ojos de la razón, se sustrae a la inteligencia racional, que eso es lo que hace la tragedia, engañar al racionalismo humano para imponerse sobre él, lo esquiva. Y claro, el cristianismo, que siempre plantea una alternativa, una supervivencia a la muerte, tampoco es trágico. ¿Por qué? Pues porque la tragedia, además de ser imprevisible, es irreversible. La tragedia no permite retrotraerse al estado anterior, al hecho trágico, al desenlace trágico. Nadie puede volver a la vida después de muerto, salvo que crea en una religión que postula la resurrección, en cuyo caso no hay tragedia posible, porque este mundo no es el final, sino simplemente el tránsito a otro mejor. Pero este pensamiento está completamente determinado por creencias religiosas o filosóficas o del tipo que sea, pero no está refrendado por la realidad. Por lo tanto, el cristianismo, desde este punto de vista, es incompatible con la tragedia, como lo es cualquier religión que postule o crea en una supervivencia más allá de esta vida terrenal. Pero, sin embargo, los ateos o los nihilistas son esencialmente trágicos si se ven envueltos en una situación de drama imprevisto que desemboque en muerte o en un desenlace que impida la recuperación de la vida. Por eso digo que la tragedia es un hecho devastador, es una catástrofe de antecedentes imprevisibles y de consecuencias irreversibles. Es la tragedia familiar ante la muerte del padre que vive Marisela. Y en este punto, claro, se subraya en el texto, con el sello de la muerte en el rostro, es decir, acaricia el cadáver de su padre que acaba de morir y que tiene, digamos, el rostro de la muerte, que tiene el sello de la muerte en el rostro, en su cara. Y se subraya, leo, la expresión de amor que tenían los ojos bañados en lágrimas. Es una situación de ternura, es la humanización de la muerte. El ser humano humaniza la muerte porque, de alguna manera, trata de reconciliarse con ella porque es que no queda otra alternativa. Es decir, al final nos vamos a morir todos y antes del final también, porque no llega al unísono para todo el mundo, a menos que acabemos con el planeta de una vez y para siempre, pero la capacidad que el ser humano tiene para reconciliarse con la muerte mide el racionalismo de muchas civilizaciones, es decir, cómo se relaciona el ser humano con la muerte. Eso revela el comportamiento y el sentido que tienen muchas civilizaciones y el respeto que muchas civilizaciones tienen hacia la vida y hacia la muerte de los seres humanos, en definitiva. Este capítulo es una poderosísima reflexión sobre la relación del ser humano y de las sociedades humanas con la muerte. Claro, en este punto Santos Luzardo, el protagonista, es un catalizador, porque aquí coinciden dos personas. Marisela, consolándose a sí misma por la muerte de su padre, ya que su padre muerto ya no lo puede consolar, pero consuela su memoria, y Santos Luzardo, que supuestamente acaba de matar a un sicario que pretendía matarlo a él, con lo cual es una delicia de sociedad esta en la que vive esta gente. La escena termina dirimiendo quién mató realmente a ese sicario, y parece ser que quien mató al sicario fue el peón, el guardaespaldas, el empleado de Santos Luzardo, lo cual advierto que pone a esta novela en el contexto de la defensa de las élites. Santos Luzardo representa a las élites y se supone que las élites no rompen un plato. Las élites no cometen crímenes, el trabajo sucio lo hace el pueblo llano. Y en este punto la novela es muy injusta con el pueblo llano porque da la impresión de que cuando algo está mal hecho, su autor es el pueblo. Y cuando algo está bien hecho, su autor, su artífice, son las élites. Entonces, esta novela de alguna manera es enormemente elitista, a pesar de toda la exaltación que contiene de lo popular, aparte de toda la fiesta y toda la verbena que hace de los elementos del llano, de la figura del llanero, aparte de toda la exaltación que hace, aparte de toda esa valoración estética y poética y literaria de lo popular, la novela es profundamente elitista, y lo es porque preserva al miembro de la élite de cometer crímenes que, sin embargo, comete sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de vergüenza y sin ningún tipo de remordimiento el pueblo llano. Entonces, es muy curioso que el beneficio de las élites
recaiga sobre las élites en primer lugar y sobre el pueblo llano hasta donde es posible, y después los actos heroicos lleven la firma de las élites, pero la ejecución del pueblo llano. Porque, en definitiva, Santos Luzardo mantiene impoluta la virginidad porque nunca ha sido homicida de nadie, y el trabajo sucio se lo han hecho sus peones. Claro, esto realmente lo que viene a decir es que las élites cometen crímenes con guante blanco y el pueblo llano hace el trabajo sucio de las élites. Esto es el mensaje de la novela. Una novela muy bonita y muy valiosa y muy inteligente y singular en la historia de la literatura, pero totalmente ilustrada y totalmente elitista desde este punto de vista. ¿Por qué el trabajo sucio no lo hacen las élites y lo hace el pueblo llano para beneficio de las élites? Esa es una pregunta que habría que hacerle a Rómulo Gallegos. ¿Por qué Rómulo Gallegos siente tanto pudor en convertir a un miembro de la élite en un criminal, como pueden serlo también los miembros del pueblo llano? Porque, claro, el crimen que comete el pueblo llano, el trabajo sucio que aquí hace el pueblo llano, beneficia a las élites, en definitiva. Entonces, claro, mucho arrepentimiento, mucho disgusto, porque él teme haber matado a un hombre, pero no le importa que ese hombre lo haya matado uno de sus subordinados, ¿no? Claro, ¿quién comete el crimen? ¿El que dicta la sentencia de muerte o el que la ejecuta como verdugo en el pelotón de fusilamiento, por ejemplo? Esa es una pregunta que doctores tiene la criminología, la filosofía del derecho y la moral presente, histórica, pública y privada. Que respondan ellos. Yo digo lo que dice la literatura. Otro de los textos que tenemos delante, como ya he dicho, es el que hace referencia al Tremedal, como esa figura, como ese leviatán de la naturaleza que induce a comportamientos de barbarie y que destruye toda posibilidad de civilización. Esta es una novela que, como digo, recuerda mucho a Los Pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán, en ese enfrentamiento que hay entre la naturaleza como un juez que dirime el comportamiento civilizado y el comportamiento de la barbarie, con ese personaje de Pardo Bazán primitivo, que también es otra hipotiposis, que representa el concepto primitivo de la vida, una actitud bárbara donde la respuesta no es la civilizatoria, sino la violenta, la primitiva, la bárbara, en definitiva. Primitivo es la pareja ideal de Doña Bárbara, diríamos, dentro de lo que es una novela como Los Pazos de Ulloa. Y, por supuesto, la obra Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, evidentemente es otro de esos ensayos novelados casi, o novela ensayística, donde el enfrentamiento entre la civilización y la barbarie es el tema absolutamente fundamental. Marisela representa aquí la luz en la caverna, la luz que permite llegar a la salida del túnel, la luz que está al final del túnel en el que se encuentran tanto ella como Santos Luzardo. Santos Luzardo, obnubilado por la pesadumbre que le supone imaginar que ha matado a un hombre, luego se siente más tranquilizado más tranquilo, vive más tranquilizado cuando llega a la conclusión de que tal vez al sicario lo mató su subordinado, pero en realidad es que si lo mata a sus subordinados, porque su subordinado es mucho más valiente que el propio Santos Luzardo y mucho más astuto. Es decir, Santos Luzardo le debe la vida a su propio guardaespaldas, porque si no estaría muerto él, en definitiva. Hay un desenlace en esta novela muy idealista. La realidad no funciona de esta manera. En la realidad no ganan los buenos. En la realidad ganan los más poderosos. Siempre. Y cuando gana el más poderoso, el resultado se viste de bondad, aunque haya sido protagonizado por la serpiente del paraíso y por el mismo Satanás. Es decir, que si Satanás hubiera ganado la partida a Dios, al Dios veterotestamentario, lo reconoceríamos por el nombre de Satán. Y el mundo pintaría de bondad lo que hoy reconoce en términos de maldad. Quiero decir que el bien y el mal no son más que preferencias morales decoradas, legitimadas y justificadas por los vencedores de las guerras y por los supervivientes a ellas. En definitiva, el bien y el mal son interpretaciones psicológicas de una moral impuestas por quien tiene poder para hacerlo. No es que ganen los buenos y pierdan los malos, es que ganan siempre los que tienen más poder. Ganan los poderosos, y estos ya se encargarán de legitimar el resultado de su poder como un ejemplo de bondad, aunque hubiera sido lo contrario. Es decir, no ganan los buenos, ganan los poderosos,
No gana la bondad por sí misma, ni pierde la maldad por sí misma. Gana quien tiene poder para imponerse. Y como resultado de esta imposición, el objetivo, el logro, la decoración, el discurso, los lemas, las leyes y la publicidad están legitimadas desde el punto de vista de la ideología del poder triunfante, del poder victorioso, del poder que gana. Y el poder que gana no solo tiene poder para suprimir la vida del perdedor, para suprimir también su libertad, sino también para suprimir su código moral y para convertir en maldad lo que podría haber sido un código moral de bondad. Porque el que pierde, lo pierde todo. Y no solo pierde la vida y pierde la libertad, pierde también el poder de la inteligencia moral. El derrotado no solo pierde en una guerra la vida, la libertad, sino que pierde también algo no menos importante que lo anterior, es el poder de la inteligencia moral. El derrotado pierde la vida, la libertad y la capacidad de hacerse moralmente inteligible, es decir, la capacidad de justificar intelectualmente la legitimidad de su discurso moral, de tal manera que la bondad que pudiera tener queda convertida en un discurso de maldad porque simplemente ha perdido el poder, ha perdido la vida o ha perdido la libertad. La derrota en una guerra implica la deslegitimación moral, es decir, implica la pérdida del poder de toda inteligencia moral. Se pierde la posibilidad de codificar lo que es la moral. En estos momentos, la historia de Europa atraviesa una etapa donde la inteligencia moral de la mayor parte de la población es totalmente indefinida. No se sabe dónde está el bien ni dónde está el mal, porque en realidad la capacidad para manipular publicitariamente e ideológicamente cualquier resultado de una acción humana es desorbitada, de tal manera que al no haber criterios morales no se sabe ni lo que es bueno ni lo que es malo. Ni siquiera el que tiene poder para imponer esta inteligencia moral adopta una postura realmente definida con objeto evidentemente de que nadie sepa dónde está, ni el terreno que pisa, ni de dónde viene, ni a dónde va. De tal forma que la abstracción, la indefinición de la inteligencia moral en la que vivimos es tan tremenda que todo vale, todo se legitima, todo es posible, todo está justificado si hay poder suficiente para llevarlo a cabo. De tal manera que no hay criterios, no hay códigos, la ley es una ficción, la ley es una auténtica ficción, porque incluso aunque se cumpla, moralmente no está legitimada por nadie, porque tiene tantos enemigos que resulta muy difícil decir lo que está bien y lo que está mal. Lo que está bien y lo que está mal lo determinan los hechos consumados, no los tribunales de justicia. Así ha sido siempre históricamente, pero tal vez el siglo XX, en su segunda mitad, tras la Segunda Guerra Mundial, nos hizo creer que la ley iba en serio. La ley nunca va en serio. La ley es el resultado del poder del más fuerte. Tenga o no razón, no importa. Los hechos están por encima de la razón. Y una de las grandes tragedias de la historia de la humanidad es que los hechos han ido por un lugar a veces muy diferente al que la razón ha exigido. Y en ese punto, cuando la divergencia es demasiado acusada, el desenlace siempre es bélico, bárbaro o violento. De tal manera que el símbolo de la transmisión de valores que representa Marisela, acariciando a su padre muerto, no representa más que un ideal que no ha podido sobrevivir al fracaso. Ojalá su padre hubiera sido un Santos Luzardo, pero no es así. Al final acabará casándose con Santos Luzardo, para horrores de la madre que la parió, a Marisela, que es doña Bárbara, que está enamorada del propio Santos Luzardo, con lo cual es horrible para doña Bárbara este desenlace, porque doña Bárbara, que tan imponente es y que a tantos hombres seduce, resulta que no es capaz en toda su vida de seducir a un solo hombre inteligente, que es la gran desgracia de este prototipo femenino del que tanto hablan a veces la literatura y la actualidad. O sea, mujeres extraordinarias por su aspecto físico o por su inteligencia o por muchas otras cualidades y que sin embargo no son capaces de seducir a un hombre inteligente, sino que se ven siempre rodeadas de hombres que no valen un pimiento, ¿no? Como es el caso de doña Bárbara. Entonces, de doña Bárbara se dice constantemente que es una devoradora de hombres y en realidad, sinceramente, es una devoradora de mierda, porque lo único que rodea a doña Bárbara son hombres que no valen absolutamente para nada, porque son hombres que se desnaturalizan como tales hombres, no tienen inteligencia, no tienen voluntad, no tienen cualidades, son depravados, son inútiles, son incompetentes, es decir, es una auténtica miseria.
es la antítesis de la masculinidad, que debería ser otro tipo de cualidad muy distinta a la que representan los hombres a los que doña Bárbara consigue que se enamoren de ella. Miren cómo no consigue que de ella se enamore un Santos Luzardo, pregúntense por qué. Es decir, lo que vale una mujer lo mide el hombre que lleva a su lado, y lo que vale un hombre lo mide también la mujer que lleva a su lado, en definitiva. Las relaciones de alianzas sólidas se forman con personas sólidas, de cualquier tipo de sexo u orientación. Eso ya no tiene, eso es completamente secundario, desde el punto de vista de la argumentación que yo sostengo aquí, en definitiva. Claro, si examinamos este capítulo desde el punto de vista de los recursos narrativos, hay básicamente dos. Una visión supuestamente objetiva de la naturaleza, como testigo que interviene además activamente en el éxito o el fracaso de lo que ocurre, y un monólogo interior exteriorizado abiertamente, porque todo lo que Marisela siente acariciando a su padre y mimando lo que fue ya la vida muerta, valga la paradoja, es el elemento, el tenor dominante en este capítulo, que es el encararse con la tragedia, la pérdida de la vida humana, que exige al ser humano unas reflexiones extraordinariamente profundas, ¿no? Enfrentarse a la muerte es algo que la vida humana no ha superado todavía. Es decir, el ser humano puede llegar a ser inmortal, pero enfrentarse a la muerte es algo tan duro que en realidad no se madura nunca lo suficiente como para enfrentarse a la muerte. O sea, morimos antes de madurar, morimos antes de desarrollar una sexta capacidad, un sexto sentido para enfrentarnos a lo que es la muerte. Ni el estoicismo tampoco sabe enfrentarse a la muerte con resignación, eso es un cuento todo. Es decir, nos morimos porque nos tenemos que morir, pero no porque tengamos ganas de morirnos. En definitiva, lo que ocurre es que la vida a veces se pone en un plan que no hay quien lo aguante. Pero vamos, a pesar de todo, hay que tirar para adelante. Ya digo que el amor de hija a padre, la ternura y la inteligencia moral, es decir, el código que determina lo que está bien y lo que está mal, es enormemente importante. Pero fíjense en este capítulo. Si ustedes leen este capítulo, Luz en la caverna, verán el tiempo y el espacio. ¿Cuál es el tiempo? ¿Qué hora es en la literatura? Hay que preguntarse siempre por el tiempo en la literatura. ¿Qué hora es? Pues es la nocturnancia, es el conticinio, el momento de la noche donde el silencio se impone de forma absoluta, la noche entrada. Es un nocturno profundo, no un nocturno cualquiera, sino un nocturno profundo. La gente debería estar durmiendo a esa hora y sin embargo está velando un cadáver. Está velando un cadáver en las condiciones más trágicas y solitarias que puede haber. ¿Cuál es el espacio? El espacio es un tremedal, es un terreno pantanoso, pecinal, es un barrizal, es una tierra tan húmeda que como arenas movedizas se traga la vida humana hasta las profundidades del Averno. De hecho, el propio Lorenzo Barquero dice me hundo, me hundo, me hundo, repite 3 veces en el tremedal de la vida, ¿no? En definitiva es alguien que no ha podido con la vida. Y por otro lado, la carga psicológica que remite a una pérdida de inteligencia moral en la que el ser humano legitima la barbarie porque solo desde la barbarie es posible enfrentarse a la barbarie. Es un error suponer que la civilización puede enfrentarse a la barbarie sin perder los valores de la civilización. No es posible enfrentarse a la barbarie sin convertirse en un bárbaro. Por lo tanto, la civilización es aquello que llega cuando la barbarie ha hecho su trabajo y uno quiere limpiar su cara, quiere blanquear el comportamiento propio de la barbarie y entonces se habla de civilización. Pero la civilización no es un estadio al que se llegue virginalmente. La civilización es incompatible con la inocencia humana. La civilización es incompatible, absolutamente incompatible, como la literatura, con la inocencia humana. Siempre hay en Rómulo Gallegos, en los capítulos de Doña Bárbara, 2, como máximo 3 personajes en escena. Y hay otros personajes latentes. Aquí hay 2 personajes en escena, que son Marisela, consolando y velando el cadáver de su padre, Santos Luzardo, dialogando con Marisela, el cadáver de Lorenzo Barquero, padre de Marisela muerto, y un testigo, un personaje que actúa como convidado de piedra, pero vivo, que es Pajarote. Es de alguna manera el testigo mudo que interviene en toda esta secuencia y que como un personaje latente, como en capítulos anteriores había hecho Juan Primito cuando Mr. Danger dialogaba
con el último de los cónyuges, la última de las parejas de doña Bárbara, Balbino Paiva, dialogaban. Aquí el que actúa como personaje testigo, mudo, silencioso, pero astuto e inteligente, es Pajarote. De tal manera que estos 4 personajes son los que determinan la escena, y cada uno de ellos cumple una función. El trabajo sucio que ha hecho Pajarote es el que hace posible el bienestar y la felicidad de los supervivientes, en definitiva. Santos Luzardo, que de alguna manera limpia su conciencia porque cree que ha sido él el asesino y se siente más aliviado cuando se da cuenta de que él no ha sido el asesino, pero es un cinismo en el fondo, porque se siente aliviado porque el crimen, el trabajo sucio, lo ha hecho otra persona y no él, pero él recibe el beneficio de ese crimen ejecutado. Marisela en realidad es la inocencia absoluta. Esta criatura no tiene realmente culpa de nada. Ha sido una víctima de su madre, de la barbarie de su madre, y una víctima también de la vida deteriorada que llevó su propio padre. Es realmente la víctima que no merece lo que le ocurre. El poder simbólico de la literatura es enorme. De hecho, el arte tiene una fuerza simbólica muy poderosa de la que la realidad con frecuencia carece. El tremedal aquí cobra vida propia porque desempeña casi el papel criminal de la naturaleza frente al ser humano. La caverna representa la salida a cuya luz se dirigen estos personajes después de haberlas pasado canutas realmente. La luz en la caverna es ese simbolismo, es la salida de la mazmorra, la salida de esa caverna platónica, de ese tercer mundo, no tanto semántico cuanto pragmático, porque la barbarie es un tercer mundo pragmático. Si me preguntaran en términos semióticos qué es la barbarie, diría que la barbarie es un tercer mundo pragmático, es decir, es la práctica, es el ejercicio pragmático de crímenes, de monstruosidades, pero que ese tercer mundo es imprescindible para llegar a un primer mundo, pues ustedes verán. Pero en realidad, ¿qué civilización no se ha construido matándose a otra civilización o entre sí? Y eso sigue ocurriendo. Lo que sucede es que hoy día se tiene más astucia y hay una cosa que se llama publicidad para disipar y para disimular estos asuntos, pero en realidad la civilización es el resultado de la barbarie. Es que todo es el resultado de la barbarie porque todo es el resultado de la violencia. Y evidentemente la mano acariciadora que representa simbólicamente la actitud de Marisela, pues es una redención, es la piedad de Miguel Ángel, es decir, este capítulo y la talla de la piedad de Miguel Ángel es lo más parecido que hay, todo envuelto en el nocturno de un paisaje lunar casi lorquiano, trágico, donde el desenlace de estas acciones tiene un valor trágico enormemente intenso. Ya digo que el misterio que resuelve finalmente este capítulo es que exculpa, indulta a Santos Luzardo del crimen que él cree haber cometido, porque supuestamente el balazo de Pajarote mata al sicario llamado embrujado de doña Bárbara desde un ángulo en virtud del cual Santos Luzardo no pudo haber sido quien disparó. Lo cual quiere decir que Santos Luzardo salva su inocencia a costa de dejar explícita su cobardía y su incapacidad para sobrevivir. Es decir, Santos Luzardo es lo que es por las personas que lo acompañan, pero no porque él mismo haya tenido valentía ni capacidad para matar a quien pretendía matarlo a él, porque si va solamente Santos Luzardo al encuentro con el sicario, Santos Luzardo muere, no está vivo. Y el desenlace de la novela habría sido otro completamente diferente. Por eso digo que la novela es en este punto, y vamos a leer este fragmento final y con esto terminamos, la novela es en este punto muy elitista, es decir, salva el culo a las élites, entregando a la clase baja el trabajo sucio, en definitiva. Y, de hecho, fíjense en el diálogo final entre Marisela, que es casi la absolución del pecado de no matarás, a Santos Luzardo. Le dice, me han dicho que has estado muy raro estos días, haciendo cosas que no son propias de ti. Eso es un eufemismo, es decir, has adoptado el comportamiento propio de la barbarie, has matado. Y Santos Luzardo se confiesa, y aún no te han dicho nada, esta noche he dado muerte a un hombre, he matado a un hombre. Salta, tú no puede ser, ¿por qué no puede ser?
¿Qué pasa? ¿Que él no come ni hace las demás cosas que hacen el resto de los seres humanos para sobrevivir? Este idealismo de las élites es realmente sorprendente. No puede ser. ¿Y qué tiene de raro? Todos los luzardos han sido homicidas. Fíjense que se habla de homicidio, pero no de asesinos. Se dice, todos han sido homicidas, pero no asesinos. Es cierto, toda esta genealogía ha cometido crímenes porque si no mata, no sobrevive. Pero también es la lección del Padrino, de la trilogía del Padrino. Está obligado a matar para sobrevivir. El crimen como defensa propia. Esta es una idea que, aunque las democracias han tratado de borrar de la inteligencia moral del ser humano moderno, no ha sido posible. El ser humano moderno se reserva el derecho a matar como un derecho natural. Esto es terrible, o sea, realmente es terrible. El hecho de que el ser humano, en todas las épocas de su historia, se haya reservado el derecho a matar al prójimo como si este derecho fuera un derecho natural, es algo que ninguna democracia ha podido legitimar, ni abolir, ni explicar definitivamente. Es como si la filosofía del derecho guardara en un relicario último ese derecho natural a matar, apelando en unos casos a la defensa propia o en otros casos a determinados ideales. Pero es algo terrible de lo que el ser humano no ha podido liberarse todavía. El derecho a matar apelando a un derecho natural, existente o no, pero eso ya depende de las discusiones de los juristas. El caso es que Luzardo le refirió el mal suceso. Claro, el mal suceso es un eufemismo por el crimen. Tal como se lo representaba su imaginación exaltada, que era cual había sucedido, pero mal interpretado a causa de la ofuscación del ánimo. Es decir, ya el propio narrador toma partido por Santos Luzardo. Y le dice Marisela, ¿no ves cómo no era posible? Si la cosa sucedió como la cuentas, fue Pajarote quien lo mató. Fíjense con qué legitimidad la novela acusa al pueblo llano de un crimen para liberar a las élites de la comisión de ese crimen. ¿No dices que el brujeador estaba cara a cara contigo y que la herida fue en la sien izquierda? Pues por ese lado no podía haberlo herido sino Pajarote. Claro, porque si no el tiro habría venido de frente, ¿no? Pero claro, también podría haber ladeado el rostro el embrujado en un momento dado. La novela lo deja en el aire, pero legitima que la muerte no la ejecuta el asesinato, el homicidio, como lo quieran llamar. Esto habría que juzgarlo en un tribunal, pero claro, no se puede juzgar a un personaje literario, porque las pruebas que se aducen son insuficientes. Quiere decir, si yo fuera fiscal contra Santos Luzardo, lo acusaría de asesinato, y si fuera abogado, diría que el asesino fue Pajarote. Entonces, pero los dos estarían imputados, cada uno en un determinado grado de culpabilidad según las leyes lo establecieran. Horas de presencia continua del cuadro ante la imaginación y de reflexiones obstinadas en la reconstrucción de todos los detalles del suceso no habían bastado para que Santos Luzardo cayera en cuenta de lo que Marisela había inferido en un instante, y así fue que se la quedó mirando con el esperanzado deslumbramiento de quien perdido en el fondo de la tenebrosa caverna ve acercarse la luz salvadora. Es curioso, insisto, cómo el narrador actúa como abogado de Santos Luzardo. Es decir, la novela defiende a las élites de la comisión de crímenes y no tiene ningún inconveniente en que la plebe los ejerza. Es decir, para eso está el pueblo, para hacer el trabajo sucio que asegura la preservación de las élites. La novela termina con un parlamento reflexivo, con una digresión narrativa muy interesante, donde el final es feliz porque quien ha cometido el crimen es un miembro del pueblo llano, que para eso está. Y claro, ¿qué se da aquí? Un autoengaño, sigo siendo buena persona porque no he matado, aunque mi intención era la de matar, y Pajarote, no la paradoja de la élite, sino Pajarote, el miembro de la plebe, ha sido el criado que ha hecho el trabajo sucio que permite a la élite mantener la pulcritud de su inteligencia moral, en definitiva. Esto es así, la literatura en este punto sirve indudablemente a las élites y me despido leyendo el párrafo final porque ceder la palabra a la literatura es siempre lo más importante.
Era la luz que él mismo, Santos Luzardo, había encendido en el alma de Marisela. Fíjese cómo se produce aquí una alianza emocional entre Santos Luzardo y Marisela, que acabarán casándose. La claridad de la intuición y la inteligencia devastada por él, la centella de la bondad iluminando el juicio para llevar la palabra tranquilizadora al ánimo atormentado. La obra, su verdadera obra, porque la suya no podía ser exterminar el mal a sangre y fuego, sino descubrir aquí y allá las fuentes ocultas de la bondad de su tierra y de su gente. Bueno, esto es de un idealismo que parece que lo escribió Ortega y Gasset. Es decir, preservar a las élites de la comisión de cualquier infamia, pero beneficiarse de los crímenes que comete la plebe. Claro, esto es la minoría selecta en versión literaria. Su obra, inconclusa y abandonada en un momento de despecho que le devolvía el bien recibido, restituyéndolo a la estimación de sí mismo, no porque el hecho material de que hubiese sido la bala de Pajarote y no la suya la que diera muerte al brujeador modificase la situación. En realidad es lo contrario de lo que dice el narrador. Esto es una legitimación de la moral de las élites, sirviéndose del trabajo sucio que hace la plebe, sino porque viniendo de Marisela la tranquilizadora persuasión de aquellas palabras había brotado de la confianza que ella tenía en él, y esta confianza era algo suyo, lo mejor de sí mismo puesto en otro corazón. Esto es un autoengaño, esto es el idealismo del amor. Como quiero a esta chiquilla, y esta chiquilla me quiere a mí porque ambos se necesitan mutuamente, pues asumen ese autoengaño de que como lo mató Pajarote, él no tiene culpa de nada. Bueno, es un desenlace feliz, pero hay un hecho muy claro: la realidad no funciona así. La realidad no permite que la engañes. Tú te puedes engañar a ti mismo, pero la realidad no va a permitir que la traiciones nunca, ni emocionalmente ni intelectualmente. Con la realidad no valen ni engaños emocionales ni tampoco engaños de inteligencia. Que tú te engañes a ti mismo no quiere decir que la realidad te crea, y de la realidad forman parte los demás, aquellos que, hermano, no te creen. Porque Santos Luzardo, yo no te creo. Si lo mató Pajarote, el que dio la orden fuiste tú. No te creo.